adicta a las drogas. Fue así que a la edad de los 10 años conozco a mi papá por primera vez. Recuerdo ese día que estaba tan feliz, yo estaba expectante porque realmente soñaba con tener una familia y ya tenía 10 años y aún no conocía a mi padre. Así que yo dije, bueno, quizás voy a tener una familia. Estaba tan feliz, pero lamentablemente el día que conozco a mi papá por primera vez, ese día él abusa sexualmente de mí. Y ese día realmente mi corazón se quebró, mi corazón se rompió en mil pedazos y se gestó una sed de venganza que tomó posesión de mi vida y lo único que yo quería era matar a mi padre, verlo muerto y verlo sufrir por lo que él había hecho. Fue así que a la edad de 10 años me propusieron ingresar a la segunda pandilla más peligrosa de Medellín porque era menor de edad y porque era la hija de la flaca, era la hija de mi mamá, de una vendedora de drogas en Medellín. Y fue así que cuando ellos me propusieron ingresar a su pandilla, yo me sentí contenta porque creí que estaba más cerca de mi sueño. Y yo les dije, yo acepto trabajar para ustedes, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero ustedes tienen que matar a mi papá. Ellos me dijeron, eso es súper fácil para nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a matar personas, así que es un trato, trato hecho. Fue así que yo empecé a trabajar desde los 10 años, casi hasta los 15 en esta pandilla. Realmente viví un infierno porque es muy fácil ingresar en una pandilla en Medellín, pero es casi imposible salir con vida de ella. Y tuve que ser partícipe de mucha maldad, realmente, de mucha injusticia, de mucha suciedad. Y en estos casi 5 años de trabajar en esta pandilla, ellos intentaron matar a mi padre, pero mi padre siempre seguía viviendo, él sobrevivía siempre a todos los intentos de muerte. Y yo no entendía cómo esta gente podía matar a tanta gente todos los días, pero no a mi papá. Y fue así que se gestó mucha ira dentro de mí y un día decidí intentar matarme a mí misma porque sentía que no podía vivir con tanto odio. Y fue así que intenté suicidarme y en este intento de suicidio yo quedé 5 días en coma, donde los médicos decían que no habían posibilidades de vida para mí. Y recuerdo que al quinto día de estar en coma, yo sentía que me estaba muriendo porque sentía que no podía respirar. Y en mi subconsciente, en medio del coma, yo clamé a ese Dios en quien yo no creía y le dije, Dios, si vos realmente existís, devuélveme la vida y yo te seguiré. ¿Y saben lo que pasó? Inmediatamente mis ojos se abrieron y Dios me volvió a la vida. Él me sacó del coma de una manera milagrosa, pero yo no entendía quién era Dios, yo no conocía a Dios, entonces empecé a preguntar, ¿quién es Dios? Es realmente, Dios existe. Y fue así que durante una semana los doctores querían descubrir si yo realmente estaba en mi completo estado, querían saber si yo estaba consciente de la vida real en la que estaba, me preguntaban mi nombre y un montón de preguntas para saber si yo estaba consciente o inconsciente. Y yo lo único que respondía era si Dios existía. Fue así que mandaron a un doctor psiquiatra y este hombre vino y me dice, yo estoy aquí para responder a tu pregunta. Dios existe, Él tiene propósito con tu vida, Él te ama. Si Él no existiera, vos estarías muerta. Y fue así que fueron palabras muy hermosas las que me dijo este hombre, pero yo en realidad no entendía nada de lo que él me decía. Y desafortunadamente volví a la pandilla, volví a las calles, volví a la droga, volví a lo mismo. Pero un día, cuando por primera vez había probado lo que es la heroína inyectada en las venas, ese día yo tuve una sobredosis de heroína y sentía que me moría. Y le pedí a mis amigos que me llevaran a la casa de mis abuelos porque era el único lugar donde yo me sentía segura. Y cuando me llevaron a la casa de mis abuelos, yo me acuesto a dormir y cuando estaba durmiendo empiezo a soñar, cuando estaba en coma y le dije a Dios que si Él existía, que me devolviera la vida y que yo le seguiría. Empiezo a soñar cuando este doctor me decía que Dios existía y que tenía un propósito con mi vida. Así que yo me desperté y dije, estoy loca, algo me está pasando, ¿qué está sucediendo en mi cabeza? Y yo tenía un tío que él había sido cristiano, pero estaba apartado porque no quería dejar la marihuana, así que cambió a Dios por la marihuana. Y yo le dije, tío, llévame a la iglesia, necesito ayuda. Y mi tío casi le da un paro cardíaco porque él me conocía y me decía, ¿vos querés ir a la iglesia? Sí, llévame a la iglesia porque necesito ayuda. Y recuerdo que ese día yo llegué a la iglesia bajo el efecto de la heroína, sin saber ni siquiera dónde estaba parada, pero lo único que sé es que me bailé la vida en el culto, porque en Colombia la música la tenés que bailar.
Y yo dije, esto es una discoteca muy buena, y en realidad era una iglesia. Yo quería que todos los hermanitos de la iglesia bailaran, pero ninguno quería bailar, y yo decía, qué gente tan amargada, y ahí estaba bailando y haciendo el show de la mañana. Así que imagínate, Pastor Daniel, si te aparece una niña así en la iglesia. Así que bueno, lo que hizo el pastor ese día, él realmente fue muy guiado por el Espíritu Santo, porque yo le estaba haciendo un espectáculo en la iglesia, y de repente él decidió parar todo, dijo silencio, hizo que la alabanza parara, y él solamente se enfocó a hablar con esa niña que estaba ahí en el último haciendo el espectáculo de la mañana, y él empezó a hablar de parte de Dios, y empezó a decir, hija, Dios fue quien te trajo a este lugar, Él tiene un propósito con tu vida. Yo sé que tu madre te indujo en el camino de las drogas, pero Dios te ha traído acá para libertarte. Y en ese momento yo empecé a pelear con el pastor y a discutir y a decirle, vos sos un brujo, ¿cómo sabes mi vida? Y ahí empezó una guerra entre lo que el pastor decía y lo que yo decía. Entonces el pastor decidió dejar de hablar, se bajó del púlpito y empezó a caminar hacia donde yo estaba. Y ahí yo ya estaba como poseída en ira, y yo ya estaba preparada y decía, si este hombre me toca, yo le voy a dar un puño, una piña, no sé cómo se dice en Costa Rica, yo le voy a pegar a este hombre porque él no me puede tocar. Y cuando él se iba acercando, ya estaba cerca de mí, yo ya estaba a punto de pegarle, pero él fue mucho más rápido que yo y agarró y me abrazó. Y cuando este hombre de Dios me abrazó, este corazón que era completamente una roca, que había sido formado para no tener sentimientos, un corazón que estaba roto, que estaba destruido, que no tenía esperanza, que lo único que quería era morir, recibió el confort, la fortaleza de parte de Dios, porque cuando el pastor me abrazó, empecé a llorar. Yo llevaba años sin llorar, llevaba años sin saber lo que se sentía, que alguien te amara, que alguien te cuidara, y empecé a llorar y a sentir el amor de Dios sobre mi vida, y este corazón se empezó a quebrantar y empezó a suceder un milagro. Cuando el pastor estaba orando por mí, empecé a sentir cómo pasaba agua por mis venas, y era que el Señor estaba limpiando mi sangre de la droga, y Dios me hizo libre en ese preciso momento. Él limpió mi sangre, Él me libertó, y me encontré con el Dios que transforma, que cambia realidades, que cambia historias y que nos hace libres. Nos hace libres. Ese día me encontré con el Dios que me perdonó, con el Dios que me restauró. Ese día encontré la verdadera libertad en Cristo. Pero seguir a Jesús significaba morir. En mi vida seguir a Jesús significaba morir, literalmente, porque yo tenía un pacto de muerte con la pandilla. Cuando uno hace parte de una pandilla en Colombia, cuando uno renuncia, ellos te van a matar, porque son muchísimos los secretos que uno tiene. Son muchas las cosas que uno ha visto, que uno ha hecho. Así que yo decidí entregar mi vida a Jesús, aunque eso significara morir. Estaba dispuesta a morir porque entendía que era lo único que yo necesitaba, que no había otro, que para mí no había otro camino sino Él. Fue así que yo decidí ir a la pandilla ese día. Me encontré con el jefe, que todavía estaba bajo el efecto de la heroína de la noche anterior, y le dije, renuncio, no quiero seguir esta vida. Y él empezó a reírse, sacó una pistola, me la puso en la frente y me dijo, vos conoces las reglas y las reglas se cumplen. Y en ese momento yo le dije, es que yo conozco las reglas, por eso estoy acá. Y le dije, mátame, pero hazlo rápido, hazlo pronto. Pero cuando él estaba a punto de disparar en mi cabeza, en ese momento vino a mi mente las palabras que este pastor decía cuando él oraba por mí. Y cuando él oraba por mí, él decía, si Dios está contigo, ¿quién es contra ti? Y en ese momento yo le dije, mátame, pero me dijeron que si Dios estaba conmigo, ¿quién es contra mí? Y en ese momento ese hombre se enfureció, me tiró al piso y empezó a gritar, ¿por qué tenés que mencionar a Dios? Te doy un minuto para que salgas corriendo si no quieres que te mate. Y así fue que me levanté y empecé a correr como nunca antes había corrido. Y ese día fue el día que me encontré con mi Señor, con mi Salvador. Y desde ese día hasta el día de hoy no ha habido una vuelta atrás. Nunca más atrás. Ese día me encontré con el Señor que transformó mi vida. Lamentablemente, yo siempre digo que la consecuencia de las drogas es la muerte. Y mi mamá tuvo que sufrir esa consecuencia. Ella consumió tanta droga en su vida que murió cuando tenía 32 años de edad solamente.
a causa de consumir tanta droga. Y luego apareció esta mujer preciosa de Argentina, misionera, que Dios la había llamado, y yo me había convertido en una iglesia donde todos eran profesionales. Y yo era la chiquita que le sacaba canas al pastor. El pastor decía rojo y yo decía blanco. El pastor decía azul y yo decía amarillo. Y el pastor no sabía cómo trabajar conmigo porque era dura de domar. Y el pastor me dijo, no te me vayas de la iglesia, espera que está viniendo una misionera de Argentina a trabajar con gente como vos. Lo que no sabía esta mujer de Dios, la misionera América Argentina, era que cuando ella llegara a Colombia le tenían un paquetito preparado con moñito y todo. Y cuando ella llegó a Colombia le dijeron, misionera, tome, tenemos un regalo para usted, se lo puede llevar ahora mismo si quiere. Así que cuando la misionera América escuchó mi testimonio, ella me dijo, vos definitivamente te venís a vivir a mi casa, yo te quiero adoptar como mi hija. Y yo le dije, vos no te podés llevar una expandillera a tu casa. Y lo que ella me dijo ese día marcó mi vida para siempre. Ella me dijo, es que yo no me voy a llevar un pasado a vivir a mi casa, yo me voy a llevar un presente y un futuro a vivir a mi casa. Y gracias a que esa mujer de Dios que lo dejó todo en Argentina, que dejó sus hijos en Argentina, que dejó sus nietos en Argentina, que dejó su confort en Argentina y se fue a trabajar a Colombia, gracias a que creyó en mí y creyó que Dios tenía propósito, yo puedo estar hoy acá presente. Por eso la importancia de invertir en la obra misionera, por eso la importancia de invertir en nuestros misioneros, porque ellos lo dejan todo para tener fruto y que hoy este fruto pueda decir, vale la pena invertir en misiones. Luego pasó el proceso de perdonar a mi papá. Ese fue el proceso más difícil de mi vida porque sentí por mucho tiempo que no lo podía lograr, que lo intenté muchas veces y siempre volvía a mi cama y simplemente soñaba con que un día muriera por justicia de Dios. Hasta que un día le dije, Espíritu Santo, ayúdame a perdonar a mi papá, porque yo entiendo que la más beneficiada en perdonar soy yo misma. Así que cuando fui con el poder del Espíritu Santo, toqué la puerta del lugar donde mi padre había abusado de mí, le dije, te perdono, te amo, porque Dios me perdonó primero. Ahí fui realmente libre, fue ahí donde encontré la felicidad, fue ahí donde fui completamente libre y pude experimentar completamente la bondad, la misericordia, la gracia de Dios. Y hoy tengo una excelente relación con mi padre. Después, estoy tratando de hacerlo corto el testimonio porque es muy largo. Me fui a estudiar al Instituto Bíblico en Argentina y en el Instituto Bíblico de Argentina conocí a mi mono, como le digo yo, mi mono en Colombia significa rubio. Conocí a mi esposo en Argentina, nos casamos decidiendo servirle a Dios desde nuestro primer día de casados hasta que nos muramos. Decidimos hacer un compromiso de entrega al Señor. Después, Dios nos permitió viajar como misioneros a India por 10 años. Servimos en India por 10 años, compartiendo de lo que Dios había hecho en nuestra vida. Dios nos permitió abrir 2 iglesias en la India. Abrimos una iglesia completamente de cero en una zona muy peligrosa que hoy está funcionando gracias a que Dios puso los pastores indicados para ese lugar. Y también Dios nos permitió construir un centro de entrenamiento misionero, comprar el terreno, construir el lugar y que hoy pueda estar funcionando en la mano de los obreros locales, donde entrenamos indios para ir y plantar iglesias en lugares donde todavía no hay ni siquiera una iglesia. Y hoy estamos acá en Filipinas sirviendo como misioneros con muchas expectativas de lo que Dios va a hacer en este lugar. Estamos orando por un avivamiento para Filipinas. Es un lugar estratégico en Asia donde la mayoría son cristianos católicos, pero también hay muchos evangélicos que si deciden aceptar la misión de Dios en su vida, como filipinos podemos extender el evangelio mucho más rápido en Asia. Así que estamos orando que Dios siga abriendo puertas en este lugar y que Dios realmente nos establezca en un lugar donde podamos desarrollar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos, que lo llamamos Global Calling, llamado global. Hemos sido llamados para trabajar no solamente localmente, sino también globalmente, porque tenemos una misión local, tenemos una misión mundial en nuestras manos y nosotros, sus hijos, somos cristianos mundiales. Mire qué privilegio. Somos cristianos mundiales porque aunque estás en Costa Rica, Dios te dio el privilegio de poder trabajar para las naciones, aunque ni siquiera estés viajando a otro país, lo puedes estar haciendo desde tu propio país, desde tu propia casa.
con tus rodillas, con tus manos, podemos ser esos cristianos mundiales. Este es el diseño de Dios para nosotros, que podamos estar involucrados en la obra misionera. Como misionera te puedo decir que yo soy resultado del trabajo de una misionera. Y sé que Dios me ha traído y me ha llevado a India, me ha traído a Filipinas con propósito, pero que podamos entender que nuestra visión, que nuestra misión como hijos de Dios es cooperar, es ser parte de la misión de Dios. Y la misión de Dios es que hagamos discípulos todos los días de nuestra vida, que todos los días nos levantemos entendiendo que tenemos una misión porque somos cristianos misionales. ¿Qué significa misional? Que yo me levanto todos los días entendiendo que tengo una misión, que mi misión no es solamente hacer la comida, servirle a mi esposo, servirle a mis hijos, ir al trabajo, ir a la universidad, atender mi negocio, que mi misión, aparte de todo esto que tengo que hacer como mujer, que mi misión es predicar a Cristo todos los días de mi vida, que esa es mi responsabilidad en la obra de Dios, que esa es mi responsabilidad en la misión de Dios, que no puedo ser apática a la misión que Dios estableció para cada uno de nosotros, sino que me tengo que involucrar empáticamente todos los días en cumplir con la gran comisión que se nos fue encomendada a cada uno de nosotros. ¿Saben que cantábamos esa canción, He decidido seguir a Cristo, cuando recién empezó la reunión? Y ustedes saben que detrás de esa canción hay una historia. Esa historia fue escrita por un indio en una aldea de la India. Él era hinduista y se convirtió, era el único cristiano en la aldea. Y él decidió poner el nombre de Cristo en alto porque dijo, no me tengo que avergonzar de mi Dios. Como los musulmanes no se avergüenzan de su Dios, como los hinduistas no se avergüenzan de sus dioses, y yo como cristiano no voy a permitir avergonzarme del verdadero y único Dios. Y fue así que él decidió poner una cruz en el techo de su casa. Y cuando él puso esa cruz en el techo de su casa, se levantaron todos los aldeanos y vinieron a su casa y le dijeron, tenés que sacar esa cruz del techo de tu casa. Y él dijo, no la voy a sacar porque eso representa mi fe, porque esa cruz representa el Dios que murió en la cruz por amor a mí, porque esa cruz representa el Dios de mi salvación. Así que estos aldeanos que eran hinduistas ortodoxos decidieron sacarlo de su casa junto con su esposa y sus 2 hijos. Y los arrodillaron en el piso y le dijeron, tenés que negar a Cristo ahora, tenés que sacar esa cruz ahora porque si no te vamos a matar a tu hijo. Y ahí agarraron al primer hijo. Y él lo único que decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y él le decía, tenés que negarlo ahora. Y él decía, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y desafortunadamente mataron a su primer hijo. Después agarraron al segundo hijo y le dijeron, te estamos dando una oportunidad de que saques esa cruz de ese techo y que niegues a Cristo. Y él decía arrodillado, he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. Y fue así que le mataron a su segundo hijo. De repente agarraron a su esposa y le dijeron, no puedes perder a tu esposa. No puedes perder a tu esposa, tenés que negar a Cristo y remover esa cruz del techo de tu casa. Y él empezó a llorar, gimiendo y decía, es que yo he decidido seguir a Cristo y yo no vuelvo atrás. Y lamentablemente mataron a su esposa. Y fue así que finalmente le dijeron, ahora tenés que luchar por tu propia vida. Negá a Cristo, si no morirás. Y él llorando simplemente se arrodilló y siguió diciendo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y lo mataron. Ese es nuestro Dios. Cuando decidimos seguir a Cristo, nada nos tiene que hacer volver atrás, ni la circunstancia, ni los momentos difíciles, ni cuando estamos pasando por el fuego, como decía la canción, no vuelvo atrás. Porque seguir a Cristo es nuestra mayor riqueza, es nuestra salvación. Y esa es la misión que tenemos todos los días. Nosotros ya tenemos a Cristo en nuestra vida, pero ¿qué hay de aquellos que todavía no le conocen? ¿Qué hay de aquellos que están muriendo, que se están yendo al infierno,
que no conocen el nombre de Jesús, y nosotros tenemos ese nombre en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra vida, y lo estamos ocultando, lo estamos callando, y este es el tiempo de que podamos predicar a Cristo, entendiendo que es nuestra responsabilidad, que la gran comisión no es una opción para considerar. No es para considerarla, la gran comisión es para obedecerla, no hay otro camino, es para obedecerla. Y para terminar, sé que el tiempo ya se me fue, simplemente les quiero dejar este texto en Filipenses 3, versículo 12, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pero mire lo que hacía Pablo. Él dice, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo adelante. Y es así que avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo. He decidido seguir a Cristo. Yo no vuelvo atrás. Una cosa determino, el pasado es el pasado y el pasado fue redimido y sanado por Cristo, pero hoy tenemos un presente, tenemos un futuro y nuestra mirada, nuestra visión, nuestra perspectiva tiene que estar fija en Cristo Jesús, que nos podamos apasionar por predicar a Cristo, que es nuestra salvación. Que Dios les bendiga y gracias por la oportunidad que me han dado de poder compartir lo que Dios ha hecho. Gracias a vos, Daisy, de verdad es un placer poder escucharte y poder